Buen día, querida iglesia. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno poder cantar al Señor todos juntos, ¿no? Estamos repasando para la eternidad cómo será, ¿no es cierto? Ayer el hermano Cristian decía, no hay nada como juntarse con los hermanos y alabar con los hermanos. Y la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. O sea que para mí no debería haber una de las cosas más prioritarias, más importantes y especiales que alabar con mis hermanos, que alabar con el pueblo de Cristo. Porque cuando alaba el pueblo de Cristo, cuando alaban mis hermanos, Dios está en medio de ellos. Y eso no es como algo cuando alguien muere y uno le dice al niño chiquito, y se fue al cielo, y uno no sabe si se fue al cielo, pero uno le dice eso al niño como para que se sienta bien el niño. Y la verdad es que Dios no nos dice esto de que Él está en medio de nosotros, en medio de las alabanzas, para que nosotros nos sintamos bien. Es verdad, nos vamos a sentir bien, pero es una verdad. Dios habita, ¿sí? Literalmente cuando su pueblo le alaba. Él está en medio de nosotros. Así que es especial que nos juntemos, es especial que cantemos y deberíamos nosotros esforzarnos a pesar de la lluvia, a pesar de todas las situaciones que pasan, venir y congregarnos para alabar a nuestro buen Dios. Bueno, no sé a qué persona le gusta decir adiós, pero hoy voy a tener que decir adiós y ustedes le van a decir adiós también. ¿Sí? ¿Quién será que se va? ¿No es cierto? Ya todos dicen quién se va. ¿Sí? Le vamos a decir adiós a la carta de los filipenses. ¿Sí? Qué lástima, ¿no es cierto? Pero no es un adiós, es un hasta luego. Vamos a poder revisar la carta de los filipenses cada vez que hagamos nuestra lectura anual. Y la verdad es que esta carta, este largo recorrido que hemos tenido con ella, ha sido de mucha bendición en lo personal para mi vida. Y estoy seguro que de alguna manera lo fue para la tuya, porque cuando Dios expone su verdad, esa verdad produce algo en nuestros corazones. Y Pablo nos ha enseñado muchas cosas a través de esta carta, ¿no? Algunos de los motivos por los cuales él la escribió y la envió de mano de Epafrodito era agradecer por la fidelidad y constancia de los filipenses en sustentarle económicamente ahí donde él estaba. También vimos que Pablo escribió esta carta para advertir a los hermanos sobre los falsos maestros, a quienes en esta carta en su momento llamó perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo y enemigos de la cruz de Cristo. También el apóstol Pablo en esta carta les avisó a los hermanos acerca de su estado, de su situación personal y la causa por la cual hizo regresar a Epafrodito, ¿no? Pablo estaba ahí en la cárcel, todavía no se sabía si él iba a ser absuelto por el Imperio Romano o lo iban a terminar asesinando, pero Pablo les dice, no se preocupen, todo esto ha redundado para el progreso del Evangelio y Pablo dice, estoy gozoso, ¿no es cierto? Y Pablo también ha usado la carta para afirmarles en su carácter y vida cristiana. Les ha hecho un llamado a mantener la unidad, a tener una actitud humilde, a recordar que su ciudadanía está en los cielos. Tantas cosas lindas que hemos revisado durante todo este tiempo a través de esta carta. Y hoy, como una gran canción tiene que tener un gran final y de por sí el apóstol Pablo, aún la salutación, la parte final, tiene verdades preciosas para afirmarnos a nosotros como creyentes. Y Pablo a través de esta salutación, de esta despedida en esta carta, él va a señalar tres realidades sobre la cual nosotros debemos de vivir como creyentes. Una realidad en cuanto a Dios, una realidad en cuanto a la iglesia y una realidad en cuanto a nosotros mismos. Y es curioso porque estas realidades contendrían los elementos o los ingredientes para que todo lo que Pablo, o sea, si Pablo pudiera resumir todo lo que ha escrito, ¿sí? Sería a través de esta salutación, ¿sí? A través de las verdades que están ahí contenidas. Así que vayamos con nuestras Biblias a Filipenses, capítulo 4, versículos del 20 al 23. Dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Bueno, la primera realidad que nosotros podemos ver acá en la salutación de Pablo es una realidad en cuanto a Dios. Ahí Pablo dice, al Dios y Padre sea la gloria. En los manuscritos originales diría gloria a Dios y al Padre, ¿sí? Diría eso. Y el foco de atención es gloria, gloria. Bueno, la palabra gloria, ¿sí? Tiene que ver con un alto reconocimiento, un alto honor a alguien por algo que es o por algo que ha hecho. Pero la palabra gloria describe, porque hoy en el mundo hay muchas personas recibiendo altos honores y respeto, ¿no es cierto? Y premios por lo que son y han hecho. Pero la palabra gloria tiene que ver con recibir el más alto honor, el más alto respeto, la mayor consideración, ¿sí? Por lo que alguien ha hecho y por lo que alguien es, ¿sí? Y acá el apóstol Pablo describe dos cosas. Gloria sea, ¿sí? El más alto honor, la más alta consideración, el más alto respeto, y es a alguien. Lo primero es a Dios. Bueno, cuando en la Biblia se menciona el título de Dios, está hablando de aquel que creó todo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en lo compleja que es la vida, ¿sí? Cuando nos ponemos a pensar en el mundo microscópico, en el mundo macroscópico, en lo que vemos y lo que no vemos, ¿sí? Porque no podemos ver las galaxias así solos por nosotros mismos, a menos que sea a través de instrumentos, y tampoco podemos ver el mundo diminuto, el microscópico. Todo eso que nosotros no vemos vino de una persona. ¿Y esa persona quién es? Es el creador, o sea, Él lo creó absolutamente todo. Y cuando tú te pones a pensar en el creador, tiene que ver no solamente aquel que es la fuente de todo lo que existe, sino aquel que es la fuente para que todo lo que existe siga estando como está. O sea, Dios es el que crea todas las cosas, pero él también el que las sustenta y el que las sostiene. La palabra cuando habla de Dios como el creador, dice que de tal manera Dios cuida de su creación, dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Sí? Dice que ni un pajarito cae a tierra sin que Él lo permita. Las estrellas científicamente no tienen números, son infinitas. Y dice que todas ellas Dios las llama a cada una por nombre. Ahí en Isaías, cuando habla del Dios incomparable, porque el pueblo de Israel se había echado a la idolatría y habían intercambiado al Dios vivo por imágenes huecas que no tenían vida. Y a través del profeta, Dios les hace ver la realidad de este Dios incomparable y dice que todas las naciones, imagínate esto, todas las naciones del mundo son como la gota que cae de un cubo de agua. Imagínate qué incomparable que es Dios. Para Él, todas las naciones, todos los millones de personas es como una gota de agua. Dice que Dios puede poner todos los mares, ¿sí? En el hueco de su mano. No es porque Dios tenga una mano, porque Dios es espíritu, ¿no es cierto? En ese tiempo, el hecho de que se utilice la mano de Dios, que puede meter en ese huequito de la mano todos los mares, es para que nosotros, en nuestra realidad humana, con figuras humanas, podamos ver la grandeza de Dios. Ese es el Dios incomparable, ¿sí? Es el que forma a los bebés en el vientre de su mamá y es un misterio de cómo dos células se unen y después tenemos a un niñote, ¿sí? En nuestros brazos, ¿no es cierto? Cuando se habla de Dios, se habla del Dios que crea todo, que sostiene todo, que preserva, llama su creación, que la protege. Pero también el título que agrega aquí Pablo es hermoso, porque cuando tú ves a ese Dios incomparable, a ese Dios que, imagínate, si las naciones son una gota de agua y los mares Él los puede meter en el huequito de su mano, ¿sí? ¿Qué es una persona delante de Dios? Y nada menos que nada sería, ¿no es cierto? Y uno podría ver que ese Dios tan incomparable, cuando uno ve a las estrellas de fútbol, a un Messi, ¿no es cierto? Uno diría, si voy a un estadio y Messi está, ¿regresaría a mirarme él? Por más que yo le dé respeto, honor y gloria a él como jugador, por todo lo que es y ha logrado, y vos puedes hacerlo, pero de que él esté cerca tuyo y desee tener comunión contigo, eso es imposible.
Pero cuando pensamos en Dios, en lo glorioso que Él es, en lo grande que Él es, en lo eterno que Él es, en lo inmutable que es, en lo santo que Él es, y Pablo dice, y Padre. O sea, y este título tiene que ver con cercanía, intimidad o proximidad. O sea, una de las relaciones más cercanas que los humanos podemos tener es la relación entre padre e hijo. Y cuando alguien habla de un padre, habla de alguien que está cerca tuyo, es lo que debería ser, alguien que está cerca tuyo, alguien que escucha tu corazón, alguien que te conoce enteramente, alguien que está contigo en medio de tus debilidades, ¿sí? Alguien que no está lejano, alguien que quiere que estés con él, alguien que te recibe en su casa. Y cuando a Jesús le dijeron, enséñanos a orar, él dijo, cuando oréis, oren de esta manera. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pablo siempre utilizó la grandeza de Dios como creador y la unió al concepto de que ese Dios tan grande, tan alto y sublime, es un Dios que está cerca y es un Dios que busca estar próximo a ti y que quiere tener una intimidad contigo. O sea, es precioso todo lo que vemos cuando contemplamos la realidad de quién es Dios. Imagínate, ahí en Efesios dice que Él desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó para que fuésemos hechos sus hijos. O sea, imagínate, la primera persona, no sé cómo habrá sido cuando tú naciste, pero de seguro cuando naciste, en la mayoría de los casos, la madre contempla el rostro de su hijo y lo contempla con alegría. El hijo puede ser no tan bonito para otros, pero para ella es el más hermoso. ¿No es cierto? El más hermoso es único. Y cuando pensamos en Dios como el que nos apartó desde antes de la fundación del mundo, es ese Dios que antes de que nacieran tus padres, antes de que nacieran tus abuelos, antes de que nacieran todos, Él orquestó que un día tú llegases a existir. Antes de existir, Él ya te conocía. Y a medida que fue avanzando la historia del mundo y de las personas que se extendieron a lo largo y ancho de todos los continentes, Él tejió esas uniones para un día tenerte a ti y el rostro que miró en la eternidad, mirarlo también en la temporalidad. O sea, es maravilloso esto. Y cuando Dios te aparta, no te aparta para que seas su esclavo. Él te aparta para que seas su hijo. Para que estés cerca de Él, para tener la mayor intimidad con Él, como la debería tener un padre con su hijo. Lo más doloroso para Cristo, ¿qué fue en el Calvario? Que el Padre le haya dado las espaldas. Porque la comunión que tenía Dios y el Padre era eterna, profunda y deliciosa. Y por eso cuando Pablo habla de Dios como el Creador y el Padre, Pablo va a llegar y va a decir, sea gloria a este Creador, a este ser sublime, a este ser inmutable y eterno, a este ser que sostiene todo, a este ser que es un Padre y está cerca de cada uno de los creyentes, de aquellos que han abrazado la fe cristiana. Dice, sea gloria, ríndale el más alto honor, la más alta consideración, el más alto reconocimiento. Sea la gloria para Él. Y después afirma, Pablo agrega algo acá. Dice, por los siglos de los siglos. Generalmente tú le vas a dar la gloria a alguien dependiendo de varios factores, ¿sí? Y un factor tiene que ver con el tema del tiempo y el desgaste del tiempo. Tú le vas a dar gloria ahora a Messi, pero después de Messi se va a levantar, de acá a unos 50 años, se va a levantar otro hombre diferente a Messi. Y ya Messi ya no será recordado ni glorificado como antes, porque Messi estará muerto, ¿sí? O Messi ya no jugará como antes, ya no tendrá las mismas habilidades, entonces él ya no podrá recibir el mismo reconocimiento, el mismo respeto y la misma gloria. Otras personas van a tener lo que él tuvo en algún momento. Las personas en este mundo son respetadas, consideradas y aclamadas, pero la única persona que va a ser glorificado, reconocido y exaltado por los siglos de los siglos, cada generación, cada periodo de tiempo, si hubieran 10 guerras mundiales,
Se levantarán hombres y esos hombres recordarán a alguien y va a ser Dios. Dios estará allí. No importa lo que pase, Él va a ser glorificado, reconocido y honrado por los siglos de los siglos. Porque para que Él deje de ser reconocido y honrado, Él tiene que perder valor. Y Él no va a perder valor jamás. Porque Él dice, yo soy el gran yo soy, el que existe por sí mismo, el autosuficiente, el autosustentable. A mí nadie me da consejo, nadie me gobierna. A veces alguien dice, bueno, ¿quién creó a Dios? Y a veces los cristianos dicen, bueno, a Dios, ¿quién lo habrá creado, no? A Dios no podemos aplicar al creador lo que se aplica como proceso para la creación. Para ser creador, Él no tuvo que haber sido creado por nadie. Él no tiene mamá, Él no tiene papá, Él no tiene orígenes, Él no tiene final. Él es el Dios eterno e inmutable. Él nunca va a cambiar, Él siempre va a ser santo, siempre va a ser único, siempre va a estar por encima, siempre va a ser soberano. Nadie lo va a quitar de su trono, nadie le va a poder decir qué haces, nadie se va a poder resistir contra Él. Él al final del día hará lo que a Él le plazca y será todo porque Él es el que es. El alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Él debe recibir, dice Pablo, y lo que señala aquí Pablo se conoce como una doxología. O sea, la doxología, ¿qué es? Pablo está tan contenido en emociones, ¿sí? Pablo está tan apercibido de quién Dios es. Pablo está tan enamorado de quién es Dios, que lo que su alma hace es responder enteramente con un grito de alabanza. Es una doxología. Pablo mira su vida y mira todo lo que Dios es como persona y lo que Él ha hecho. Y Pablo no encuentra otra cosa que alabarle y adorar. Y por eso dice, amén, así sea, así se haga. Bueno, ¿a quién nos debe llevar esto? ¿Cuál es la realidad que debo vivir en cuanto a Dios como creyente? Bueno, así como Pablo da un grito de alabanza a Dios, nosotros tenemos que alabarle y adorarle a Dios por lo que Él es. Él es el Dios, el creador de todas las cosas, y Él es el Padre. Yo tengo que alabarle, reconocerle, darle el más alto honor. Pero es aquí en donde nosotros muchas veces fallamos como creyentes. Mira, vayamos allá a Romanos. Vamos a ver una doxología también de Pablo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Pablo ha venido hablando 11 capítulos, ¿sí?, de todo lo que Dios nos ha dado a través de Cristo, del Evangelio, la justificación por la fe. Él ha expuesto toda la doctrina de cómo Dios nos declaró justos a través del sacrificio de su Hijo. Y Pablo en el versículo 36, él otra vez hace un pare, una pausa y termina en una doxología. ¿Sí? Vuelvo a repetir, doxología, doxa significa gloria. Y logía tiene que ver con palabra, logos, palabra de alabanza. Pablo, ¿qué dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas, ¿sí? ¿De dónde vienen todas las cosas? De Él. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Él. ¿Quién las creó? Él. Entonces, si es así, dice Pablo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto se escucha muy lindo, ¿no? Uno dice, yo también pienso que todas las cosas vienen de Él. Yo pienso que Él es el dueño de todas las cosas. Yo pienso igual que Pablo, alguien diría. Pero Pablo en el versículo 1 del capítulo 12 va a enseñar a los creyentes cómo vivir esta verdad en sus corazones y en sus vidas. Y ahí dice, así que hermanos, le habla a la iglesia, os ruego, este ruego, detrás de este ruego es una orden. Pablo es un pastor. Este ruego no es, considera, fíjate si, mirá si podés. Dice, les voy a rogar algo, hermanos, por las misericordias de Dios, por todo lo que Él te ha dado y Él ha sido contigo. Dice, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo dice, ustedes reconocen que por Él y de Él y para Él son todas las cosas, ¿están de acuerdo con esto? Bueno, les voy a hacer un ruego. Por todo lo que Él es y ha hecho, presenten sus vidas, presenten sus cuerpos, hablando de la vida física. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sírvanle a Dios con su existencia entera. Su existencia entera. ¿Cómo sirves a Dios diariamente? Con tu boca, ¿no? Con lo que ves, con lo que haces, con lo que inviertes, ¿sí? Todo lo que haces en el nombre de Él es un servicio a Dios. Y cuando tú te pones a leer más abajo, después va a hablar Pablo de los dones, por ejemplo. Una persona que reconoce a Dios y le glorifica a Dios como Dios es alguien que va a utilizar sus dones para poder servir a sus hermanos dentro de la iglesia local. Alguien dice, yo quiero adorar a Dios, yo quiero glorificarle. Bueno, ¿qué estás haciendo con tus dones? Y podemos hablar así de cada cosa que tienes en tu vida, tu dinero, tu tiempo, tu trabajo. Yo me pongo a pensar, y le mandaba un mensaje a todos en la mañana, cómo las personas movidas por la adoración al fútbol, a sus equipos, están dispuestos. Mira, en Ecuador, ustedes saben que se jugó ayer la final de la Copa. Ayúdenme. Ustedes saben que este pastor cero onda con el partido. Gonzalito, ayúdenme. La Copa Libertadores, muchas gracias. Sí. Y eran dos equipos brasileros y estaban jugando en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad sumamente cara, sumamente cara. Me pongo a pensar en todo lo que habrán gastado para el pasaje, los tickets aéreos, los hoteles, la alimentación, para ir a ver a jugar a su equipo. ¿Cuántas horas? No cuenten la previa ni el after, sí. 2 horas, ¿no es cierto? ¿Por qué hicieron todo eso? Porque sus equipos para él son gloriosos. Y ellos le rinden honor, consideración y respeto, invirtiendo, dándose. ¿Cuántos de esos hombres habrán dejado a sus familias? ¿Cuántos de esos hombres habrán pedido permiso en sus trabajos? ¿Cuántos de esos hombres se habrán bancado el calor? En Guayaquil, yo soy ecuatoriano, hace un calor terrible y no hay aire acondicionado. Te hago una pregunta, ¿por qué esta gente hace lo que hace? Porque adora. Toda persona adora y da gloria a algo. La pregunta es si el objeto de adoración y gloria es el correcto. Y Pablo dice, al Dios y Padre sea la gloria. ¿Sabes? Aún yo no descubro el secreto para que todos los creyentes de la iglesia quieran servir al Señor. Pero creo que sí lo descubrí. Y el secreto es orar para que esta verdad penetre en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Porque llega un momento en que uno piensa que servir a Dios es una pérdida. Llega momentos en que uno piensa que es mucho lo que uno hace para Dios. A veces uno piensa que debe darse vacaciones del servicio a Dios. Tantas cosas uno piensa cuando quita la mirada de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Cuando alguien ya no quiere servir, cuando alguien no quiere darlo todo en el servicio, en las diferentes formas en las que se puede servir a Dios, claro está, ¿no? A veces uno habla con las personas y uno comete el error de animarlos equivocadamente. De decirle, no, tenés que venir porque le va a hacer bien a tus hermanos que vengas. Tenés que venir porque mira, va a haber esto y lo otro. O ya va a cambiar el ministerio, animate. ¿Sí? Y realmente cuando nosotros dejamos de servirle a Dios o no le servimos con una actitud correcta o no le damos a Dios en el servicio lo mejor, es a causa de que hemos perdido de vista que Él es el Dios y el Padre y que Él debe recibir la gloria porque Él es digno. Él es digno. Es digno de tu desgaste
Si murieras en el servicio, Él es digno de tu muerte. Si te enfermaras en el servicio a Dios, Él es digno de tu enfermedad. Si al servir a Dios tendrías que alejarte por algunos momentos de tu familia, Él es digno de que te alejes de tu familia. Por ahí, para los que son un poco extremistas como yo, no significa que vos te vayas un año y te olvides de tu familia o que no lo sustentes. ¿Se entiende el mensaje, no? Porque todos cuando sirven una horita al Señor tienen que dejar cosas en casa. Y Él es digno. Él es digno de que a veces cuando vengas, regreses y encuentres de que se te quemó el arroz. Andás a ver qué pasa cuando sirves a Dios. Pero cuando un creyente ya no quiere darle a Dios, ya no quiere servirle a Dios, es porque perdió de vista que Él es el Dios y el Creador. Y Él merece la gloria. Y Pablo dice en esta última parte de la carta, a Dios y el Padre sea la gloria. Sea la gloria. Y te quiero hacer una preguntita, ¿no?, en cuanto a este punto, y es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Sí? ¿Tú sabías que un día vas a tener que pararte delante de Jesús? ¿Sabes? El cristianismo a veces es presentado como algo muy fácil, ¿no es cierto? Y Pablo le dice a Timoteo, esforzate en la gracia, esfuérzate. Y la palabra es agonizomai, agoniza, ¿sí? Esfuérzate hasta que te duela. O cuando le preguntaron a Jesús, camino hacia Jerusalén, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? ¿Qué dice Jesús? Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vivir la vida cristiana implica agonía. Cuando tú y yo queremos servir a Dios, vamos a agonizar. Y cuando agonizamos por causa de Él, nosotros realmente le estamos viendo a Él como deberíamos verle y tenemos una fe verdadera. Es verdad que a veces hay bajones, es verdad que a veces nos deprimimos y el Señor tiene paciencia, pero Dios no nos va a dejar así, de que nosotros sigamos viviendo para nosotros, sino que Él no va a estar satisfecho hasta que toda la creación le rinda gloria a su nombre. Vamos otra vez a Filipenses, vamos a ver la segunda realidad. Una realidad en cuanto a la iglesia, ¿sí? Dice ahí, saludad a todos los santos en Cristo, ¿sí? Bueno, la palabra saludar está ahí puesta a manera de orden, o sea, es una orden, es un imperativo, ¿sí? Pablo les ordena a los filipenses que saluden a todos. ¿A cuáles todos? A todos los santos, ¿sí? Uno diría, ¿quiénes son los santos? A veces uno cuando habla de los santos, uno diría el santo Rubén, y uno dice, ¿qué milagro hace Rubén que le dicen santo? O el santo Juan Carlos, ¿viste? O el santo Óscar, ¿sí? O la santa Gabriela, la santa Ruthcita, ¿no es cierto? La santa María, y uno diría, ¿y estos qué son? ¿Qué se creen? Bueno, y es hermoso saber que Pablo dice, les ordeno que saluden a todos los que son santos, pero en Cristo. No hay ningún mérito en nosotros para llamarnos santos, ninguno. No es por causa de nosotros que somos llamados santos, es por causa de lo que hizo Cristo, porque Él nos limpió. Y Pablo dice, saluden a todos los hermanos, a todos los santos en Cristo. Y sabes que esto del saludar los unos a los otros, de darse un besito los unos a los otros, es muy importante para Pablo y es muy importante para Dios. Sí, a Dios le importa que vos beses a tus hermanos, que vos los saludes. Le importa tanto que Dios lo puso a manera de orden. Y Pablo no lo pone solamente como una orden acá. Hay varias cartas en donde Pablo ordena a las iglesias que se saluden los unos a los otros. O sea, alguien diría, Dios, quiero vivir la vida cristiana apenas entro en el culto. Besa a todos tus hermanos. Salúdalos a todos. A todos. ¿Sí? Mira, vamos allá a 1 Tesalonicenses 5:26.
Dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Otra vez, es una orden, ¿sí? Y te dice cómo, con ósculo santo. Salúdalos con un beso, salúdalos cariñosamente. Y la forma de expresar este saludo es con un beso, un ósculo santo, ¿sí? O sea, un beso que no tiene malas intenciones detrás, ¿sí? Es santo. Te doy un besito y te saludo porque eres mi hermano en Cristo, ¿sí? Vamos allá a 1 Corintios 16:20. Miren, esto que les estoy explicando y estamos paseando un poquito por la Biblia, para que el otro domingo se besen mucho, santamente, ¿sí? 1 Corintios 16:20. Dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, ¿sí? Y Pablo dice, saluden, ¿sí? Ordena. Pero realmente Pablo también lo vive. Pablo también abraza este concepto de la importancia de saludar a tus hermanos. Y mira, y en una carta voy, pará, Pablo, deja de saludar tanto. ¿Sí? Vamos ahí a Romanos, capítulo 16. Versículo 3. Dice, saludad a Priscila y Aquila. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Más abajo, saludad a Epeneto. Versículo 6, saludad a María. 7, saludad a Andrónico y a Junías. Verso 8, saludad a Amplias. 9, saludad a Urbano. Versículo 10, saludad a Apeles. Versículo 11, saludad a Herodión. Saludad después dice a los de la casa de Narciso. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Sí? Versículo 13, saludad a Rufo. Versículo 14, saludar a Síncrito, ¿sí? A Flegonte, a Hermas, a Patroas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, ¿sí? A Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo Jesús. ¿Sí? Uno diría, tanta tinta para decir eso. Para Pablo es muy importante el saludo. Él le manda saludos a todos y por nombre. Y a cada hermano que saluda, dice algo de ese hermano. ¿Por qué el apóstol Pablo ve el saludo como una orden, como algo importante? Bueno, porque el saludo no solo es una expresión de respeto. La gente que no conoce a Cristo saluda. ¿Viste? Hay gente que no conoce a Cristo y saluda. Sí, hay una cuestión relacionada al respeto detrás de saludar con beso a otra persona. Pero el saludo para la cultura judía no solamente era una señal de respeto, sino una señal de cariño, una señal de consideración, una señal de amor y unidad que ellos mantenían como pueblo. Entonces, cuando un judío veía a otro judío, se saludaban, aunque no se conocieran, pero eran descendientes de un mismo padre, de Abraham. Entonces, somos hijos de un mismo padre, somos hijos de un mismo pueblo, somos pertenecientes a una misma nación. Los creyentes tenemos que vivir de la misma manera el saludo. El saludo es la expresión de cariño que yo tengo hacia mis hermanos por cuanto ellos son hijos de un mismo padre, por cuanto somos parte de una misma familia, por cuanto somos ciudadanos de un mismo lugar del cielo. Entonces yo tengo que saludar a mis hermanos y tengo que hacerlo de manera cariñosa. Tengo que hacerlo de manera cariñosa. Obviamente yo no puedo saludar, el cariño que yo pueda expresarle en un saludo a una hermana va a ser completamente diferente al saludo que le puedo hacer a un hermano, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo tengo que ser prudente cuando saludo cariñosamente a una hermana. A veces el cariño está darle un beso en la mejilla y sonreír. ¿Sí? Pero en cambio si veo a un hombre en la iglesia, lo abrazo, le hago la cabeza así, ¿no es cierto? Le sobo el hombro, ¿sí? Porque obviamente, ¿sí? Somos santos, pero seguimos siendo pecadores, ¿no es cierto? Hay que ser prudentes.
Pero Pablo ve el saludo como algo importante. Ahora, es importante considerar algunas cositas. La persona que más saluda no es la persona más espiritual de la iglesia. ¿Sí? Porque alguien podría empezar a decir, yo cuando entro saludo a todos y aquel no saluda a nadie. ¿Sí? Está en pecado. ¿Sí? Uno tiene que tener cuidado de pensar eso. ¿Sí? Lo que importa detrás del saludo no es el saludo en sí. Porque los hipócritas también pueden saludar. Judas le dio un beso a Jesús cuando lo fue a entregar. Fue un saludo, fue un ósculo, pero no era santo, porque no había amor en ese saludo. Él lo había traicionado. El punto acá no es el saludo en sí, sino el cariño que hay detrás de ese saludo, la sinceridad detrás de ese saludo, el gozo de ver el rostro de tu hermano y ver su rostro y al contemplarlo, estar gozoso, porque es tu hermano, hijo del mismo Padre, es tu familia en Cristo y le vas a ver toda la eternidad. Cuando Pablo se despedía, ahí en su discurso en Éfeso, en Hechos, dice que todos lloraban, todos esos hombres estaban llorando. ¿Y sabes por qué lloraban? Porque no iban a ver más el rostro de Pablo. Y todos después de que le abrazaron y le besaron, lo despidieron. Venir un domingo tiene que ser enteramente para glorificar a Dios. Y le glorificamos a Dios cuando yo un domingo voy, no solamente para alabar a Dios, sino para amar a mis hermanos, saludándolos con ósculo santo. Alguien diría, ¿pero qué es faltar un domingo? ¿Qué es faltar 2 domingos? A veces uno dice, bueno, el grupo pequeño, y ¿sabes qué? Detrás del saludo, porque ¿se acuerdan cuando Jesús envió a los misioneros a diferentes comunidades? Jesús le dice, no saluden a nadie en el camino, ¿sí? Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, imagínate que va el misionero así y vos le dices, ¡hola! El misionero Bueno, no era eso. En la cultura judía, saludar implicaba entrar a su casa, compartir una comida, te quedabas a dormir, o sea, era el saludo. Jesús hablaba de eso. Y por eso hablo que es tan importante de contemplar el hecho de que no es el saludo, sino el cariño que hay detrás de ese saludo. El querer saludar a un hermano implica querer manifestarle tu amor. Y a veces ese deseo de saludar a tu hermano te va a llevar a invitarlo a tu casa. Ese deseo de saludar a tu hermano te va a llevar a visitarlo en su casa. No te vi el domingo, ¿sabes qué? Quiero saludarte, pasé por acá para saludarte, quiero darte un beso. Y te dice, ponemos la pava. Y ya se pudrió todo, ¿sí? 4 horas después, ¿sí? ¿No es cierto? El saludo es precioso cuando el saludo es en amor. Si el saludo fuera de venir un domingo y, ¿sí? Que después tienes un cuello así todo marcado por tanto saludo, no es la idea de Pablo, no es la idea de Dios, la idea es el amor que te lleva a saludar, el amor que te lleva a buscar el rostro de tu hermano para gozarte y abrazarle y amarle. O sea, el saludo es importante para Dios, para Cristo, para el apóstol Pablo y para la vida cristiana. Hay muchos hombres que han contado que cuando vinieron a la iglesia, dice, Rubén cuenta en su testimonio, dice, me abrazaron y me llamaron por nombre. Dice, ¿qué es esto? Dice, y me llamó tanto la atención que me hayan abrazado a mí desconocido, lo hayan hecho con gozo y le hayan dicho mi nombre. ¿Sabes cuánta gente que pasa por la iglesia a veces necesita un abrazo o un saludo santo? Porque vos no sabes del otro lado cómo viene a la iglesia. Un saludo puede ser la forma en la que el Cristo vivo y resucitado bese y abrace al alma que está débil y dolida dentro de la iglesia. Pero ¿qué hacemos cuando entramos el domingo? ¿Sí? Buscamos un asiento y esperamos a que otros nos saluden. Cuando termina el culto, ¿qué hacemos? No, me voy rápido, me voy rápido.
y no saludaste a tus hermanos. ¿Por qué hacemos eso? Porque de alguna manera puede ser, de alguna manera, que estemos dejando de amar. Y eso cada uno tiene que pensar, ¿sí? Para los que son extremistas como yo, por ahí puede pensar, dijo que si me voy un día del culto y no saludo a todos los hermanos estoy en pecado. No es esa la enseñanza. A lo que voy es cuando uno tiene por costumbre hacer eso. Cuando yo entro a la reunión, ¿qué debería hacer? Empezar desde aquí y terminar al otro lado. El que no me saludó, me importa, yo voy a saludarlo. Porque hay personas que están esperando que lo saluden otros. Y dígame, hermano, ¿usted quién es para que lo saluden? Y si no lo saludan, ¿usted no va a saludar? A usted no debería importarle que no lo saluden. A usted debería importarle que usted no salude. Porque a usted le está diciendo el Señor que usted salude. ¿Se entiende? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Sí. ¿A qué personas te cuesta saludar? ¿Qué es lo que crees que te impide hacerlo? Bueno, hay personas que son muy efusivas. ¿Viste? Fido, o sea, te saluda y le salen globos, serpentinas, ¿sí? El Fido dice, bueno, a él le va a ser fácil, ¿sí? Porque él es así. Pablo no está diciendo que saludes por tu personalidad. Pablo te dice, saluda porque sos un santo. ¿Sí? No tiene que ver con personalidad, tiene que ver con quién sos en Cristo. Y si tus hermanos están, salúdalos. Salúdalos. Y cuando los saludas, hazlo con cariño. No estés satisfecho cuando digas, ya saludé a todos. Sino cuando vos te preguntes, ¿amo a los que estoy saludando? ¿Me gozo en ver a los que saludo? Ese es el punto, el corazón. Dios apunta al corazón, al corazón. ¿Qué pasa en tu corazón cuando saludas? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que no has visto desde hace mucho tiempo? ¿Te has tomado el tiempo para acercarte y saludarles? Miren, hoy faltaron un montón. ¿Sí? ¿Quién toma registro de los que faltan? Y dice, la semana paso a darte un beso. No te vi el domingo. ¿Sabes qué pasaría si todos nos saludáramos el domingo? Empezaríamos a identificar quién va faltando. Y lo iríamos a buscar a casa para darle un beso. Pero a veces estamos tan centrados en nuestras propias vidas y propios problemas que ya no vemos el saludar y el ver el rostro de un hermano como algo importante. Y los hermanos ahí que estaban con Pablo dicen, estamos llorando porque no vamos a ver más tu rostro. Así que alguien un día dijo, si el día en que muera, antes de ir al cielo, me gustaría ver a todos mis hermanos que un día me acompañarán cuando yo esté en el cielo. ¿Cuál debería ser el último deseo de nuestra muerte? Saludar a mis hermanos. Sí, porque les amo, porque quiero ver su rostro. Por eso Dios no estableció que los cultos se hagan. Alguien dice, tuve el culto por Zoom. La iglesia electrónica, eso no existe, hermano. Eso no existe. Porque no se puede practicar el ósculo santo y el saludo electrónicamente. Sí, eso no se puede. ¿Sí? Y por último, vamos ahí. Entonces hemos visto una realidad en cuanto a Dios, glorificarle, ¿sí? En cuanto a la iglesia, saluda a los hermanos, ámales. Y una realidad en cuanto a nosotros. Dice Pablo, la gracia sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es la buena voluntad dada gratuitamente, abundantemente, liberalmente de parte de Dios, para el beneficio de aquellos que la están recibiendo. Es el regalo inmerecido de Dios. Esa es la gracia. Son las cosas buenas, abundantes que recibo de Dios y yo no merezco. Eso es gracia. Es el favor de Dios. Y la gracia, para Pablo, era el fundamento de toda su vida cristiana.
O sea, si a Pablo le hiciéramos una pregunta en un compartir, Pablo, ¿podrías resumir la vida cristiana en una palabra? Pablo hubiese dicho gracias. Y mira, y vamos a verlo, porque Pablo asocia la gracia con todo lo bueno que ha pasado en su vida cristiana, comenzando por su salvación. Mira, vamos ahí a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo dice acá, yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador. Dice, yo no debía haber sido puesto en el ministerio. Pero la gracia de Dios fue más abundante. El favor de Dios estuvo por encima de lo que él fue en un momento, injuriador, blasfemo y perseguidor. Y Pablo ve la obra de la gracia, del favor de Dios en su vida. Pero Pablo también lo vio en todo lo que él era como persona y lo que él podía hacer en el ministerio. Mire, vamos ahí a 1 Corintios 15:10. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios, y leemos el versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. No soy digno porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, dice Pablo, por la gracia de Dios, Pablo reconoce la acción de la gracia en relación a lo que él es como persona. Dice, lo que yo soy es a causa de su gracia. Todo lo bueno que vos puedes contemplar en Pablo después de que tuvo el encuentro con Cristo, ese corazón tierno, misericordioso, que intercedía por los hermanos, ¿sí? Todo lo que Pablo era en su carácter, Pablo dice, eso fue por causa de la gracia, del favor de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando Pablo defiende su apostolado, ahí en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, estuve en camino de leones, estuve en caminos peligrosos, enfrenté peligros, enfrenté naufragio, azotes sin número, ¿sí? Persecuciones, afrentas, ¿no? Pablo habla de todos los sufrimientos que él tuvo como apóstol. Él fue el hombre que predicó el evangelio en todo el mundo antiguo, el que fundó cientos de iglesias, el que escribió todas estas cartas que hoy son de tanta bendición para nosotros. Pablo dice, yo he trabajado mucho, y esta palabra trabajar tiene que ver con agonizar. Pablo en el servicio a Dios ha sufrido un desgaste doloroso. Y dice Pablo, alguien diría, ¿cuál es el secreto de Pablo? Pablo, ¿por qué sos así? Y Pablo no respondió porque a mí me criaron bien, porque yo fui instruido a los pies de Gamaliel, porque yo soy judío, porque yo tuve un encuentro con Dios, yo subí al tercer cielo. Pablo dice, por la gracia, el favor de Dios, yo he hecho todo lo bueno que ustedes ven en la vida cristiana. Por la gracia, el favor de Dios. Pablo también reconoce la gracia en la vida de otras personas. Y sin esta gracia, estas personas no hubiesen estado dispuestas a hacer grandes sacrificios. Mira, vamos ahí a 2 Corintios.
8, versículo 1 al 2. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo dice, yo me propuse hacer algo y es llevar una ofrenda para los santos que vivían en Jerusalén. Y cuando los macedonios, las iglesias de Macedonia que tenían, mira, dos cosas pasaban en sus vidas. No tenían nada, o sea, la situación económica de ellos era de miseria, ¿sí? De miseria. Y aparte dice que estaban siendo atribulados, o sea, la estaban pasando muy mal como creyentes. Económicamente, emocionalmente, físicamente estaban mal, muy mal. Pero dice Pablo que estos hermanos abundaron en ofrendas. Yo no diría, ¿cómo esa gente loca de Macedonia ofrendó? Bueno, esa gente les fue dado del cielo algo, y fue el favor de Dios. Ese favor, esa gracia, obró en sus corazones para hacer algo que jamás sería posible. Por eso cuando vos ves a una persona en medio de su miseria, en medio de sus heridas más grandes, hacer grandes sacrificios, y vos lo miras desde acá y vos dices, ¿cómo puede hacer eso? Es el favor y la gracia de Dios obrando en esa persona. Pablo lo reconocía de esa manera. Y Pablo dice que esta gracia viene de alguien. Dice, de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres y las mujeres del mundo necesitamos gracia para vivir la vida cristiana. Todos, ¿sí? Todos. Si vos quieres vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios, es como querer cortar 80.000 hectáreas de césped con un corta uñas. ¿Sí? O sea, no se puede vivir la vida cristiana sin la gracia. La vida cristiana se trata en la que vos reconoces que no podés nada. No sé si en algún momento, en alguna predicación para matrimonios, para padres, en alguna predicación acá, vos te viste a ti mismo, vos dices, lo que me piden es imposible. Yo no lo puedo hacer. No puedo ser ese hombre, esa mujer, ese padre, ese hijo, ese joven. Yo no lo puedo. Bueno, porque Dios quiere derribar el orgullo de la raza humana, para que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios da gracia, para que lo que vos no puedes hacer, lo haga la gracia de Dios en ti. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, hijo mío, ¿en qué? En la gracia. Timoteo tenía que cumplir la labor pastoral en medio de la persecución. Iba a ser tremendo, a Pablo lo iban a matar. Y uno diría, ¿cómo hago para ser un buen pastor en medio de una persecución? Y Pablo le dice, vas a tener que esforzarte, pero sabiendo que el favor de Dios te va a acompañar. Y sabes que esto de la gracia sea, porque el deseo de Pablo es que todos los creyentes tengan el favor de Dios. Todos, el favor de Dios. Y sabes, yo me puse a revisar, y esta misma expresión, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. ¿Sabes en dónde está? En los finales de la carta a los Romanos, en los finales de la carta de Primera y Segunda a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda carta de Timoteo, la carta de Tito, la carta de Filemón. Todas las cartas de Pablo terminan con esta expresión: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque todas las cartas de Pablo te hablan de cómo debes vivir la vida cristiana. Y si tú has leído lo que la Biblia dice en cuanto a cómo vivir la vida cristiana, hay más de 360 mandatos de cómo vivir la vida cristiana. Y alguien diría, eso es imposible. La Mile, cuando le mandamos a recoger las cosas del cuarto, dice, es imposible recoger eso. Y ella se frustra, ¿no es cierto? Se enoja, ¿sí?
Y cuando tú vas a la Biblia y Dios te confronta, y vos dices, yo no puedo esto. Pero Pablo dice, el favor de Dios sea contigo. El favor de Dios está contigo, vos lo podés. Vos podés ser esa mamá, vos podés ser ese papá, vos podés ser ese esposo, vos podés ser ese hombre, vos podés ser ese trabajador, vos podés ser ese joven, vos podés ser ese niño, vos podés, porque el favor de Dios está contigo. El favor de Dios está contigo. Cierto autor mencionó que Pablo veía la gracia como algo necesario para la vida. Para creer en el Evangelio necesito la gracia. Para entender y utilizar la palabra en todos los asuntos de la vida, gracia. Para vencer el pecado y la tentación, gracia. Para soportar el sufrimiento, gracia. La desilusión y el dolor, gracia. Para obedecer a Dios, gracia. Para servirle eficazmente y para adorarlo, gracia. La gracia de Dios siempre va a ser suficiente para darte todo lo que necesitas para vivir el Evangelio, aún en el momento más oscuro de tu vida. La hermana Oyeli Fatowski, ayer, a ella le descubrieron cáncer. ¿Cómo animamos a Marcelo, a la familia Fatowski? A Cele, a Joaquín. La gracia está. La gracia está. Y la gracia es la que te da el favor, la fuerza para vivir tu vida cristiana en medio de situaciones dolorosas. ¿Qué es lo que te cuesta como creyente? ¿Qué es lo que vos dices? Yo no, de verdad no puedo. Lo he intentado, pero no puedo. ¿Qué es? ¿Controlar tu lengua? ¿Qué es? ¿No mirar algo? O incluso gracia para hacer lo bueno, porque te damos gracia también para hacer lo bueno, no solo para no hacer lo malo, sino gracia para hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno que te cuesta hacer? Pablo te dice, la gracia sea con vosotros. El deseo de Pablo es el favor de Dios, que nunca le falte. Y la verdad es que Dios nunca nos va a cerrar las puertas de su favor, porque Él es nuestro Padre. Y Él desea darnos abundante gracia, para con esa abundante gracia nosotros podamos glorificarle en medio de la tentación, en medio de la prueba. Así que todo lo bueno que hoy haces como creyente no es por ti. Tú no te puedes jactar por lo bueno que haces o por lo malo que dejas de hacer, porque todo eso viene del favor de Dios en tu vida. Lo mejor que podemos hacer los creyentes en medio de la iglesia es aprender a reconocer el favor de Dios en la vida de otros hermanos. Cuando un hermano te ha bendecido, anda y dile el favor de Dios sobre a través de tu vida. Porque los hermanos también necesitan ser afirmados en que Dios está obrando a través de sus vidas. Sabes, hay mucha gente, y me incluyo, que somos muy orgullosos dentro de la iglesia, que solamente estamos para marcar el error y las deficiencias de los hermanos, sus debilidades. Y hay que hacerlo porque la Biblia nos manda a amonestar. Pero la Biblia nos dice también que debemos animar a los hermanos, no solo recordándoles que hay gracia, que el favor de Dios les va a ayudar a vivir esto, sino reconociendo el favor de Dios en la vida de ellos, para tu vida y para la iglesia. Pablo se ha despedido, y se ha despedido de manera preciosa, haciéndonos recordar tres realidades. La realidad en cuanto a Dios. Dios, el Creador y Padre, debe ser glorificado por ti. Saluda a tus hermanos, ámalos, ámalos. Y en cuanto a nosotros, el favor de Dios lo tenemos. Así que podemos, hermanos, podemos, no por nosotros, sino por su gracia. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. He trabajado mucho, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando recibamos en el tribunal de Cristo, allá en la eternidad, los presentes, los vamos a poner delante de Cristo. ¿Por qué? Porque son presentes fruto de su gracia en nosotros. Y si son producto de su gracia, nosotros los aventamos a sus pies, porque todo es de Él. La gloria es de Él, porque el favor viene de Él. Amén.
Vamos a ponernos de pie.